Hola, soy Dina y esto es Libros y Punto. Hoy vengo a hablaros de 5 libros que literalmente me dejaron sin palabras. He intentado hacer una lista un poco diferente porque me canso ya. Siempre os estoy hablando de los mismos libros. Entonces he rebuscado un poco en Goodreads y buscando, he encontrado libros que realmente en su momento me sorprendieron, me dejaron sin palabras por unas razones o por otras. Voy a empezar, yo creo que es uno de los más significativos de estos 5, que se titula La Condesa Sangrienta. Creo que muchísimos conocéis esta obra de Pizarnik porque no hace demasiado sacaron una edición como ilustrada, muy bonita y demás, o muy llamativa diría más bien, y con una portada especialmente llamativa y mucha gente lo leyó a razón de eso, yo incluida. El caso, yo no sabía nada de esta señora, Elizabeth Bathory, que es como se supone que la contraparte de Drácula, pero yo creo que es mucho peor que Drácula, como de aquí a San Petersburgo, independientemente de que Drácula empalase a la peña, esta estaba como unas marcas suizas. Y entonces se llevaba a las muchachas a su palacio, o sea, prácticamente las secuestraba, obligaba a sus padres a que se las dejaran allí en prenda y les hacía unas judiadas. Pero es que no os hacéis una idea, es que hay una escena con un cirio que yo son sin palabras, o sea, yo de estas cosas que se te quedan grabadas. O sea, yo en general os puedo hablar de muchas historias, pero de escenas concretas como recuerdo algunas de este libro, con pocos libros me pasa. O sea, quiero decir, es de estos que te calan hondo por el puntito gore, diría yo. Tiene un puntito gore esta historia. Y bueno, es entretenido. Tampoco voy a decir que es el libro de mis sueños, ni muchísimo menos. Por lo que de lo que trata y por cómo está contado. Quiero decir, para mí no fue una maravilla, pero sin duda me dejó sin palabras. Eso no me cabe la más mínima duda. El siguiente libro que he puesto ha sido Nunca me abandones, que no os puedo hablar mucho sobre la historia en sí y el por qué me dejó sin palabras, pero es un libro que hacia el final, no al final de todo, no es el típico libro que es justo las 2 últimas páginas las que te dejan con la boca abierta, no, ya pues hacia el final, pero aún falta un tramo largo de la historia, empiezas a entender qué demonios está pasando en la historia. Y es tremendo, a la parte qué terrible, y cuando te das cuenta es como, vaya tela, porque es duro, ¿no? Es triste, es los humanos siendo humanos, haciendo de las nuestras, lo ves como algo perfectamente posible, algo que podría pasar. Si no pasa directamente en algún lugar, seguramente pase. Y eso es todo lo que puedo contar. Es que no puedo decir nada más, porque realmente es una historia que tiene una parte oculta que no necesitáis saber si no habéis leído la historia. Este sí que lo recomendaría muchísimo. Es un muy, muy buen libro, una muy buena historia, muy recomendable. Iba a decir de qué género es, pero ni eso creo que debería deciros para que no sospechéis que rábanos está pasando en la historia. Intentad leer Nunca me abandones, que yo creo que os puede gustar mucho. Después, el siguiente libro que he puesto es El Señor de las Moscas. Yo creo que ya os he contado alguna vez por qué me dejó este libro con la boca abierta. Porque yo creo que fue la primera vez que leí una historia en la que realmente los críos se comportan de una manera tan cruel. O sea, es que es como que te hace plantearte la importancia de la educación, los salvajes que en el fondo somos los seres humanos. Sueltan a todos aquellos niños sin ningún tipo de guía y cómo la inmensa mayoría tiende hacia el mal y a hacer el mal. Y lo ves en unos críos y yo no pude disfrutar de esa historia. O sea, el libro es buenísimo y yo no lo pude disfrutar porque, de verdad, o sea, para mí era horroroso. O sea, cada cosa que hacían mala era como un espanto. Y sin duda me dejó sin palabras, porque luego además es de estos libros que te hacen recapacitar sobre el mundo en general, o por lo menos conmigo fue así, y sí que me dejó sin duda sin palabras. Después, en cuarto lugar, he puesto un libro de J.T. Klum, que hace ya bastante que no os hablo de él, un libro además del que yo creo que no se ha hablado mucho, que se titula El arte de ser normal, ¿vale? No, el arte de ser normal, no, me estoy confundiendo. Es How to be a normal person, es que creo que no está traducido al castellano. Cómo ser una persona normal es. El arte de ser normal, no sé qué libro es, pero no es del que yo os quiero hablar. El caso, cómo ser una persona normal. Nos hablan, es un libro que me dejó con la boca abierta. T.J. Klum tiene mucho arte para hacer esto. Sinceramente, tiene mucho arte de convertir a un protagonista, que de buenas a primeras sería incluso desagradable,
en un protagonista al que adoras. Quiero decir, muchas veces pone como protagonistas a gente con manías rarísimas, gente obsesiva, pone como protagonistas incluso a gente que ves que no tienen una inteligencia como muy borderline, no sé, personajes que no resultan muy atractivos, de buenas a primeras. Y en este caso es tal cual, aún encima, ves, es una historia de amor, ¿no? Y aún encima hay otro personaje que es asexual, o sea, es una historia muy peculiar, muy peculiar, pero que te atrapa completamente y que cuando la terminas dices, madre mía, ¿cómo es posible que me haya gustado tanto esta historia? Que en un principio si la cuentas, realmente si cuentas la trama, yo me estoy dando cuenta al hacerlo ahora, es muy poco atractiva. Porque está uno de los protagonistas que está todo el día fumado, perdido. Otro de los protagonistas es un tío raro que no sabe si tiene Asperger, si tiene algún problema más gordo, bastante asocial, cómo se conocen, luego hay unas señoras que los ayudan. Bueno, no sé, en un principio así de fuera no parece la historia más atractiva del mundo y sin embargo TJ Klune lo consigue y realmente te encariñas mucho de los protagonistas y los acabas adorando, o sea, es curiosísimo y a mí esa técnica suya me parece bastante loable y realmente en ocasiones me deja sin palabras. O sea, en esta historia en concreto la verdad me sorprendió muchísimo. Y en último lugar he puesto El Orla de Maupassant, o como rábano se diga, bueno, que es una historia que me sorprendió porque o sea, es una historia de miedo, es una historia muy cortita. Ahora para este mes, parece que viene al caso, que nos cuentan cómo a un señor está en una casa y tiene un fantasma. Ese sería el argumento. Un señor se muda a una casa, creo que se muda así, o la hereda o algo así. Bueno, se va a una casa que no era en la que vivía y de repente tiene un fantasma en la casa. Y no un fantasma amable ni agradable, sino un fantasma que da un miedo que te cagas, ¿vale? Y parece que todo el mundo sabe de la existencia del santo fantasma, pero le quieren hacer creer que está loco. O sea, le hacen luz de gas continuamente, en plan, bueno, hombre, tómate un vasito de leche, vete a dormir más temprano, igual es que, bueno, el cambio de ambiente, o sea, pero en realidad están como todos en el ajo con el fantasma. Y luego el fantasma, el Orla, o sea, es malísimo. Quiero decir, es un fantasma, o por lo menos cómo lo describe el protagonista cada vez que lo ve o se le arrima o lo que sea. Bueno, ya sabéis que yo soy muy miedica, igual no da tanto miedo como a mí me parece, pero bueno, yo creo que es un fantasma horroroso y que da un montonazo de miedo. Es una historia pequeña y que está muy bien contada y que ves la sensación esa de frustración del protagonista, pero que rábanos, que aquí hay una presencia que me persigue y cómo todos le quieren hacer creer lo contrario. A mí es que el tema de la luz de gas me parece brillante casi siempre. O sea, creo que es un planteamiento muy llamativo. Para mí lo es, ¿no? Hacer creer a la gente lo que no es. Es como las historias estas de mujeres a las que hacen pasar por locas. Siempre llaman muchísimo mi atención porque ¿cómo es posible que te convenzan de algo que no es? Y sucede muy a menudo. O sea, es algo que no es tan extraño. Y bueno, me fascinó mucho esta historia, la verdad. Además, una historia de miedo que yo no suelo disfrutarlas y demás. Y puedo decir que me dejó sin palabras. Y que las recomiendo muchísimo. Y nada, estas son mis 5 historias. Espero vuestras recomendaciones en los comentarios como siempre, que yo os contesto. Y eso es todo por el vídeo de hoy. ¡Adiós!